Aunque sepamos que son falsas, imaginemos por un momento que las cifras oficiales son auténticas. Al morir el año pasado, el Espuriato había barrido con 34.612 vidas humanas, según su corte de caja. De esa cantidad, la disque guerra contra el narco justificaba 2.432 muertes y, para darle sabor a heroicidad, condimentaba el caldo con números similares o superiores de heridos, a saber si lisiados, heridos de muerte o puro espanto. Las cifras sugieren que 32.180 muertes son bajas colaterales o asesinatos cometidos por la delincuencia. En ningún periodo gubernamental había estado tan activa la delincuencia, ni siquiera en Ciudad Juárez, capital mundial de una hazaña impune que destruye mujeres como deporte y, durante el sexenio de la muerte, laboratorio principal de un genocidio que amenaza con reproducirse a gran escala en la Ciudad de México, desde donde se desplazan vehículos militares a localidades limítrofes para realizar operativos relámpago que dejan 20 muertes en una hora y no más en una parte, a diario, simultáneos y hasta donde sabemos. La militarización de la capital por el capital es gradual para que no haya tos y, si acaso la hay, que no despierte al gigante. En los hechos, las Fuerzas Armadas y el crimen organizado son la misma cosa, pero hagamos de cuenta que la mentira oficial es verdad. Hasta el corte de caja, 1.562 héroes ofrendaron la vida en su lucha contra el polo opuesto de la maldad, al que infligieron apenas 870 bajas, poco más de la mitad que sufrieron ellos, porque son buenos y hacen todo lo posible por atrapar a los malos con vida, inclusive morir, según el cuento. Sumadas las bajas de malos y buenos, el saldo mortal asciende a 2.432 muertes. Ahora multiplique usted ese número por 15 y descubrirá que el daño colateral es 14 veces mayor al número de caídos en una guerra que no es de buenos contra malos, sino de peores contra el pueblo. Si la mentira oficial fuera verdad y hubiera neuronas vivas en el cerebro, este daño bastaría para entender. Algo más criminal que el crimen organizado es la guerra que finge combatirlo, pues la diferencia entre los muertos de las bandas armadas y el saldo total de su guerra es 32.180 vidas truncadas, que no es suficiente para ver la tragedia. Hagamos entonces una operación aritmética más indignante. Multiplique usted las 870 bajas de la delincuencia por 20 y verá que esa es la proporción del costo que ha tenido para el país esta barbarie. Las vidas violentamente arrebatadas a México por el Espuriato son 20 veces más que las pérdidas humanas del crimen organizado. Si acaso tiene algo de humano ese monstruo. Hasta un ciego puede ver el desastre, que no acaba allí. En las cifras oficiales es claramente perceptible una tendencia ascendente de muerte violenta. Los asesinatos del año pasado son el doble que los del antepasado y el triple que los de 2008, así que si usted sabe sumar y multiplicar estará de acuerdo conmigo en que, de continuar la tendencia, este año tendremos 30.000 asesinatos. Un año bastará para que sean tantos como los desaparecidos políticos durante 8 años por la dictadura militar argentina. ¿Y por qué sucede tan ominoso fenómeno? Se preguntará quizás algún ser pensante. La violencia repunta porque la militarización de la seguridad pública es apagar con gasolina un incendio y, si no la detenemos a tiempo, hasta el Vaticano será menos conservador que las cifras oficiales y, así fueran verídicas, 30.000 asesinatos en un año equivalen a 577 por semana en promedio. Más de 82 asesinatos diarios. Casi 3,5 cada hora. Si medio asesinato no cuenta, 7 asesinatos en 2 horas valen la pena de un esfuerzo mental. Pero ¿sabe usted qué tragedia es más grande todavía que toda esta suma de muerte? La pasividad, la inercia de una masa cuya indiferencia tiene razón de ser, pues no hará ninguna diferencia si la matan. ¿Puede haber algo más trágico? No lo creo. México, DF, a 1 mes y medio del arribo de la muerte, vivo aún. Postdata lapidaria. Sería un buen final, pero no he terminado. No son balas perdidas en el fuego cruzado las que matan gente inocente con tal desproporción que la ONU debería decretar un estado de emergencia internacional, 20 veces más que los muertos en enfrentamientos a balazos con la policía y el ejército federal. Hagan cuentas y díganme si les parece poco. No he dicho lo más nefasto. Las balas asesinas están perfectamente orientadas. Los asesinos disparan a los cuerpos torturados de luchadores sociales, a quienes mutilan para enviarnos el más vil de los mensajes, porque no es posible doblegar a hombres y mujeres libres y por eso destruyen el envase.
Tampoco es fuego cruzado el que ha masacrado niñas @s en los retenes militares, sino brutalidad extrema que nadie debería tolerar, cobardía y deshonor que mancha y marca para siempre la imagen de las Fuerzas Armadas y uniformadas. Callar ante su furia rabiosa es complicidad. Ante semejante carnicería solo puede haber algo todavía más cobarde y también criminal. Decir, al amparo de la imbecilidad sin límites ni remedio. Los militares no más obedecen órdenes, déjalos hacer su chamba. Esa mierda ensucia inclusive la palabra, la mirada, el silencio, la noción del mundo y de la humanidad. La barbarie se dirige a quienes oponemos resistencia, levantamos la voz ante la ignominia y abyección, la impunidad y prostitución muy bien pagada por seres de la más baja ralea y la peor calaña, que nos temen, así seamos unos cuantos. Porque damos la cara, encaramos la destrucción avasallante porque preferimos la muerte a vivir de rodillas, y pensamos por todos los que no piensan, los que tienen miedo y permanecen agazapados mientras aniquilan a sus semejantes, que no son tan semejantes porque, a diferencia suya, quienes han caído tenían dignidad. Más de 32.000 muertos, según cifras oficiales, podrían ser en realidad alrededor de 100.000 que tenían derecho a vivir, que dejaron familias. La herida es muy profunda y manará sangre mientras no detengamos la masacre, mientras la bestia genocida siga impune, y mucho tiempo después, aunque nunca falte quien jamás entienda un carajo, aunque se lo expliquen, y espete sandeces y escupa su baba en vez de hablar. Y no he terminado. Esta historia continuará.